Hechos 14, verso 23 dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Hermanos, hoy nos toca avanzar en esta serie acerca de las doctrinas de la iglesia. Ya hemos hablado acerca de su naturaleza, sus fundamentos, la membresía, y hoy nos toca abordar la doctrina del gobierno de una iglesia. Por lo que el título de este sermón es Un gobierno bíblico. Y ciertamente esta gran doctrina, obviamente, también encuentra sus sombras de alguna manera en todo el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo obviamente vemos con claridad cómo es en su sustancia misma el gobierno de una iglesia local. Sin embargo, no está obviamente contenida solo en este versículo de Hechos 14:23, sino que está en todo el desarrollo del Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis mismo, donde está toda la iglesia reunida. Hasta allí llega el desarrollo de esta gran doctrina. Por lo que hoy no vamos a poder tocar todos los aspectos y puntos y detalles, y mucho menos todavía los ejemplos y particularidades que se están dando en nuestro tiempo. Sin embargo, la intención de esta serie es presentar las doctrinas para posteriormente, si el Señor nos favorece, sí hacer una serie particular sobre cada doctrina que contiene. Pero en fin, hoy vamos a estar presentando este sermón en 3 puntos como de costumbre. Nuestro primer punto es un gobierno bíblico para la iglesia, y vamos a abocarnos de lleno en lo que este verso nos propone. En un segundo punto vamos a estar presentando otras formas de gobierno que obviamente se apartan del modelo bíblico, otras formas de gobierno, y más en particular nuestro tercer punto es dando una respuesta al modelo presbiteriano. ¿Y por qué, hermanos, le damos esa entidad? Porque entendemos que son hermanos, pero que sin embargo con seriedad, con respeto y hasta con cierto afecto debemos corregir lo deficiente. Y por si algún presbiteriano pudiera oír este sermón o más adelante escuchar acerca de nuestra posición, tal vez corregir su entendimiento defectuoso acerca de esta doctrina. Pero en fin, ahora sí, vamos a tratar de desarrollar este sermón. Ciertamente vivimos tiempos donde muchos piensan que la iglesia puede gobernarse como una empresa, como una democracia o como a uno mejor le parezca. Pero Cristo no ha dejado a su iglesia sin dirección en este asunto. Él es rey y ha establecido un orden específico para el gobierno de su pueblo. No dejó a, como se dice en términos musicales, a piacere, a placer de cada congregación. La pregunta más bien debiera ser: ¿qué enseña la Escritura sobre el gobierno de la iglesia? Porque de hecho es vital para la salud misma de cada uno de quienes integran cada congregación. Fíjense que toda la vida del creyente está enmarcada en este contexto de una iglesia local. Todos los aspectos de la vida de un creyente, desde su evangelización, su discipulado, su sujeción, su adoración, todo está ligado a este contexto. Hermanos, la secta de Roma y sus pares no tienen mucho que decir, al menos bíblicamente, acerca de un modelo de gobierno para una iglesia. Porque de hecho ellos tanto se alejan del modelo bíblico, de la simpleza del modelo bíblico, y simpleza con una connotación positiva, quiero decir, que como vimos en el texto, nuestra primera impresión, ¿cuál es? Que en una iglesia local están los pastores y por encima de la iglesia está solamente Cristo. Solamente Cristo. Pero si nosotros podemos solamente por un momento pensar en términos aquí terrenales, el gobierno de una iglesia es la membresía de la iglesia y sus oficiales. No hay más que eso. Porque de hecho aquí el texto nos manda que se ordenen como los católicos piensan, que sí creen que es así: papas, cardenales, obispos, arzobispos, monseñores, prelados y sacerdotes eunucos para el reino.
No vemos eso. No solamente que ellos yerran en la interpretación, sino que agregan a la revelación, que es peor, creo yo, ¿verdad? Porque se atreven a decir lo que Dios no dice en su palabra. Uno pudiera, sigue siendo igualmente mal, ¿verdad? Pero es un poco diferente el tener un entendimiento defectuoso de un texto, que es terrible, obviamente, para el alma de quien padece de este problema. Pero, hermanos, es más atrevido, a mi juicio personal al menos, inventar cosas. Decir cosas que la Escritura no dice. No errar simplemente la interpretación, sino agregar. Y claramente vemos que en el texto dice, y constituyeron ancianos. No todo lo que acabo de citar, por eso me parece que el peor modelo de todos los gobiernos de iglesia es el de la secta de Roma. Y que ellos, obviamente, por medio de una pirueta exegética, ellos tratan de construir todo su sistema de gobierno sobre Mateo 16, 18 que ya hemos hablado, falseando obviamente el significado de las escrituras. Por otro lado, tenemos a los hermanos presbiterianos que, al igual con su bautismo de infantes, estos hermanos ven aquí lo que no está. De ellos podemos decir que tropiezan de una manera más torpe, vamos a decir, no con tanta maldad como la secta de Roma. Es decir, que por medio de también ciertas piruetas que ellos hacen exegéticas, piensan sinceramente, realmente, creo esto, ¿verdad? Aunque no de todos, no creo que todos los presbiterianos sean sinceros, que sus conclusiones doctrinales sobre el gobierno de la iglesia están contenidas inferencialmente. Así como el bautismo de infante, hermanos, ellos solamente por inferencias, y inferencias más que inferencias son ¿cómo es que se llama? Espejismos que ven en el texto. Creen ver algo a lo lejos, pero no está allí. Es una ilusión óptica la que ellos tienen al momento de ver las escrituras. Porque no vamos a ver en las escrituras todo su gobierno que ellos dicen y sostienen que es bíblico solamente por inferencias, así como su bautismo. Porque en el Nuevo Testamento obviamente no hay ningún bautismo de infantes. No hay ninguno, ni uno solo no hay. Ni uno solo. Pero bueno, ahora sí entramos, hermanos, en nuestro primer punto, un gobierno bíblico para la iglesia. Y obviamente esto canta a este versículo de Hechos 14:23 y vuelvo a leer. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermanos, penosamente, también en esta ocasión debo exponer lo que el texto no dice. Y me resulta incómodo porque me siento mucho más cómodo simplemente hablando o explicando o tratando de construir el significado de lo que el texto dice. Pero como tenemos que lidiar con estas controversias, debemos hablar de lo que no dice también. Fíjense que no dice constituyeron apóstoles, patriarcas, vicarios o querubines, sino que el gobierno de la iglesia descansa sobre la constitución de ancianos. ¿Se fijan? El texto es tan sencillo como esto. Este pudiera ser, de hecho, nuestro primer texto para acercarnos a esta doctrina. Ahora, todo lo que esta doctrina involucra se desarrolla en todo el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis. Pero aquí vemos su estructura. Y no hay más que eso. No hay más que eso. Porque si fuera así, entonces yerran con insuficiencia al dar el mensaje. Al dar un mensaje insuficiente. Como que anciano nomás. Sí, anciano nomás. Es lo que se les mandó que constituyesen en cada iglesia, de manera singular. De vuelta. O sea que cada iglesia debe tener sus ancianos. Y acá hay también un énfasis con toda intención. Sus plural. Sus ancianos. Porque vamos a hablar de uno de los vicios de un modelo bíblico torcido. Que terminan torciendo. Y que muchos convierten a un solo hombre como el único pastor de la iglesia y termina erigiéndose como un pequeño papa en su pequeño Vaticano también.
Pero sobre esta fórmula descansa todo el gobierno de la iglesia sobre los pastores. Este gobierno se circunscribe únicamente en cada iglesia local y no hay organismos supraeclesiales o eclesiásticos. ¿Qué quiero decir con este lenguaje así medio sofisticado? No quiero confundirle, hermano, ciertamente. Que está por encima significa esto. Supraeclesiales. Organismos que están por encima del gobierno local de una iglesia. Y que para nosotros pudiera ser algo muy extraño, ¿verdad? Pero sin embargo vamos a tocar nuestro tercer punto, especialmente de cómo es que ocurre esto. Porque de que ocurre así es. No hay organismos entonces que se puedan erigir como superiores, que rijan como superintendentes o superrectores, ni siquiera lo que vulgarmente se llama hoy la cristiandad como iglesia madre. Escucharon seguramente acerca de esto. Sabemos que en esta analogía de iglesia madre con el gobierno, obviamente tu mamá gobierna tu vida como niño, ¿verdad? Entonces es lo mismo, quieren aplicar, el mismo principio quieren aplicar en estas iglesias. Una iglesia madre que subyuga a la otra al punto que la iglesia hija debe diezmar a la iglesia madre. Es casi de vuelta a un catolicismo con certificado de pedigrí. Pero ocurre, extrañamente ocurre. Siempre será mejor simplemente ceñirse a las pautas claras de las Escrituras. Tanto que Pablo nos dice que aprendamos de él y de Apolos a no ir más allá de lo que está escrito. Ojalá, hermanos, los presbiterianos pudieran entender y aplicar esta enseñanza de Pablo. Que aprendan a no ir más allá de lo que está escrito. No hay bautismo de niños, no hay organismos supraeclesiásticos. No existen. Ojalá lo entiendan, ¿verdad? Pero esta es una enseñanza categórica de las Escrituras que no puede estar en duda, no hay oscuridad, no hay matices grises en esto. No debemos ir más allá de lo que está escrito. Es elemental, hermano, para todo artículo de fe que nosotros podamos abrazar. ¿Está escrito o no está escrito? Punto. Si no está escrito, de error procede. Nuestra doctrina debe ser conforme a la Escritura. El gobierno de la iglesia es local. Es local. Es la manera ordenada por Cristo por la cual su cuerpo visible en la tierra es dirigido, edificado, protegido y corregido. Y de hecho, las mismas Escrituras dan testimonio de eso y que vamos a abordar un poco más en detalle en los siguientes puntos. Me estoy refiriendo y apuntando ya a Apocalipsis. Nosotros vemos que en los primeros 3 capítulos el Señor trata con las iglesias, ¿de qué manera? De manera directa, personal. Porque no hay otra cabeza encima de una iglesia local. Encima de la Odisea, ¿quién estaba? Un arzobispo, un papa, un cuerpo superior, un sínodo, un concilio, una convención bautista o algo así. No, el Señor trató con la iglesia de manera directa. ¿Y cómo lo hizo? Según el orden que Él le dio. Con sus pastores. Así bajó. Así trató el Señor. Obviamente estoy circunscribiendo esto en cuanto a la doctrina del gobierno. No, con esto no quiero decir que el Señor no tiene trato de manera especial con cada creyente. No, claro que sí. El Señor tiene comunión de manera especial con cada hijo suyo. Pero estoy circunscribiendo esta reflexión dentro de esta doctrina. Cristo, como su cabeza de la iglesia, ha establecido este orden, delegando autoridad a través de oficiales ordenados y que siempre que sean bíblicos son escogidos por Él mismo y que en el ejercicio de ser levantados la iglesia debe reconocerlos. De hecho, la iglesia no elige pastor de manera así bien específica. No elige, reconoce a aquel que fue elegido por Cristo. Esa es la manera correcta de ordenar esta idea. Esa es la manera correcta. Nosotros no elegimos.
Si fuésemos nosotros simplemente quienes eligiéramos a nuestros pastores, siempre vamos a estar yendo en contra de este modelo. Siempre. Y que es un vicio que ocurre en casi todas las iglesias hoy en día. Estos oficiales que son apartados, reconocidos por la iglesia, escogidos por Cristo mismo, son los ancianos o presbíteros, pudiéramos también llamarlo. Y los diáconos en sujeción a estos primeros. Esta autoridad no es de invención humana, no es algo de la que un hombre pudiera apropiarse, sino que Cristo la cede por medio de su gobierno, porque Él es el que gobierna. Así, tanto pastores como los diáconos, subordinados a los pastores, simplemente son sus siervos. Y es una autoridad delegada, más bien de rendición de cuentas a Cristo y en servicio a su iglesia. Así debe ser entendida y no de otra manera. Un segundito, hermanos. Ahí estoy. Dice en Tito capítulo 1 verso 5: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermanos, de vuelta aquí vemos el modelo establecido por el Señor, replicándose en la extensión de su evangelio, en la extensión a todas las iglesias locales. Debían constituir ancianos. ¿Y acaso es una opción tener pastores o no tener pastores? De hecho, el texto no sugiere un desorden, no sugiere un trabajo deficiente de la iglesia al no tener pastores. Porque fíjense, hay dos ideas conectadas aquí, una como causa y el otro como efecto. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Hermanos, este es el modelo que el Señor ha establecido, ha diseñado como fundador y edificador de su iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, de hecho, vuelve a reafirmar lo mismo a través o implícitamente a través de los requisitos. El gobierno es a través de los pastores. Porque dice: si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Dice el texto. De vuelta, el gobierno de la iglesia está circunscrito a estos oficiales. Y no hay más que esto. El gobierno de la iglesia es el ejercicio ordenado de autoridad espiritual bajo el señorío de Cristo para la edificación de los santos, la preservación del evangelio y la administración de los medios de gracia, llevando adelante en obediencia a la mente de Cristo expresada en las Sagradas Escrituras. O sea que, una vez establecido este organigrama tan sencillo entre membresía y pastores, una vez establecido toda esta estructura tan sencilla, hermanos, tampoco este gobierno puede ser llevado de cualquier manera, sino que tiene funciones específicas, tiene propósitos específicos. Y el que se erige por sobre todo ellos es la gloria de Cristo. Pero por debajo de esto, obviamente, para que esto sea realmente así, Cristo sea glorificado, ¿qué debe ocurrir? El gobierno debe llevar adelante todas estas cosas en obediencia. La preservación de los evangelios, la administración de los medios de gracia, la edificación de los santos, etcétera. Hermanos, la iglesia no se gobierna según lo que funciona en una región o en alguna época. Eso más bien se llama como pragmatismo. Y que mucho de esto ha entrado a las iglesias en Latinoamérica porque proviene de un modelo filosófico, diría yo, de vida de los norteamericanos, de donde la mayoría de los misioneros que llegaron a Sudamérica, a todo del norte para abajo, vinieron de allí.
Y ellos para todos son pragmáticos. Ellos no se complican con nada. Esto funciona, bueno, así que se haga. Esto funciona, bueno, seguí esto. Hermanos, la doctrina no se establece de esa manera. La iglesia no debe practicar su fe de esa manera. Por lo que nosotros no podemos cambiar de gobierno porque esto va a funcionar mejor. Tampoco podemos modificar o agregarle cosas o quitarle ciertas cosas, ¿no? De repente es incómodo que este aspecto del gobierno de la iglesia impide que más gente venga a la iglesia. Entonces vamos a quitar esto o vamos a agregar esto. Y ayer justamente el pastor Eduardo tiraba en el grupo de presbiterio, yo creo que en un tono de broma, ¿verdad? Para reírnos un poco de lo que está pasando, de la desgracia que ocurre. Pero hoy en iglesias menonitas están ofreciendo globo loco, asado, vóley, esto y aquello después del culto. ¿Se dan cuenta, hermanos, que está ocurriendo allí? Ellos están agregándole un propósito diferente y es el pastor mismo quien está haciendo esto, ¿verdad? Es un desastre, es un desastre. También ciertamente los menonitas son bastante inclinados al pragmatismo. Hacen lo que funciona. ¿Y qué es lo que para ellos funciona? Lo que trae gente. Y de esta manera ellos creen que están expandiendo el reino de Cristo en la tierra. El reino de las tinieblas ciertamente es lo que están expandiendo. Porque solamente trae con pecado a gente impenitente. La gente va a ir en masa si es que se regala pancho, hamburguesa, si va a haber fútbol, si va a haber diversión, si va a haber juventud. No si va a haber cosas santas. Y es normal, hermano. Es normal que esto sea así. Por eso, hermanos, nuestro gobierno de la iglesia tampoco puede cambiarle. Puede tener una buena estructura, vamos a decir, bíblica en cuanto al gobierno. Pero si le cambias el propósito, si le cambias los manuales escriturales de cómo debe funcionar el gobierno, se pudre todo. No funciona. No se debe ajustar a cuestiones culturales o asuntos de moda, sino según lo que Cristo ha mandado. También debo decir que la ausencia de un gobierno bíblico es desobediencia, cuyo fruto será siempre el caos, la tiranía y la perdición. Su presencia, un gobierno bíblico, se verá acompañada y respaldada por la bendición del Señor en cuya iglesia, o en esta iglesia donde tenga un gobierno bíblico, produciendo paz, madurez espiritual y unidad en la verdad en cada uno de sus miembros. El Señor va a bendecir su diseño, así como el Señor bendice el diseño del matrimonio entre un hombre y una mujer, bíblico, matrimonio bíblico. Dios también bendice a una iglesia que se ajusta a su diseño. Y cuando digo Dios bendice, estoy hablando en términos espirituales, no en ese reduccionismo tonto que tiene el cristianismo actual de que si tenés mucha gente, entonces Dios bendice. Probablemente muchos demonios lo que tengan adentro. Mucha gente muerta. De hecho, una de las cosas en las que me he dado cuenta, ya hace bastante, más de una década diría, es que las iglesias evangélicas de nuestro tiempo están pariendo hijos muertos. Son abortos espirituales. Y ese lugar, lejos de ser un organismo vivo, en realidad se parece a un cementerio, cuyos integrantes siempre se están pudriendo por dentro. Parece un lenguaje un poco fuerte, hermano, pero es la manera más justa de describir lo que realmente está ocurriendo. Hermanos, este modelo bíblico podemos etiquetarlo, y con esto no quiero ser dogmático. Si encuentran otro nombre mejor, está bien. O sea, no quiero caer en esa discusión tan banal, infantil, de que no, pero esa palabra no está en la escritura, por tanto, no, es un concepto. Es un concepto. ¿Y qué es cómo quiero definir este gobierno? Como congregacionalismo. Sería el gobierno de la congregación.
Ese tipo de discusiones banales es como, por ejemplo, no, Trinidad, ¿cómo vamos a decir si no hay, no existe esa palabra en la Escritura? La doctrina está. La doctrina está. Por tanto, es correcto decir de esa manera. La Santa Trinidad, el Dios Trino. Pero en fin, este gobierno puede ser llamado de esta manera, congregacionalismo, y así se ha hecho, de hecho, en la historia de la teología o de las doctrinas. Nuestra confesión, de hecho, en su párrafo 8, establece este concepto. Leo el párrafo 8. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. ¿Vieron qué simple es el organigrama de una iglesia en cuanto a su gobierno? Oficiales y miembros. Así de sencillo. Continúo con la cita. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o al que les llama, para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Fin de la cita. Hermano, nuestra confesión es espectacular, porque nos presentan un lenguaje sencillo, la doctrina. No hay más que esto en cuanto a el esquema de un gobierno eclesiástico. No debe haber más que esto. Pero hoy las iglesias se llenan de departamentos. A veces tienen más departamentos que el World Trade Center de acá de Santa Teresa. Lleno de dependencia, y uno ya no sabe el organigrama, quién está debajo de quién, o quién responde a quién, o cómo funciona el uso del poder. A veces una persona que está por debajo de otro tiene más poder que el que está encima. Es notable. Es un desastre lo que ocurre. Pero aquí vemos cómo Cristo gobierna a través de la iglesia o congregación, pudiéramos llamarle ya. Este gobierno se estructura y trabaja según su mente para un ejercicio propio y correcto. El gobierno bíblico guarda a la iglesia de los falsos maestros, del desorden y del abuso del poder. Tanto es así que resulta, hermanos, imposible intentar atacar este modelo bíblico congregacionalista sin terminar atacando también a la doctrina bíblica, a la escritura misma, a Cristo mismo, rechazando la mente de Cristo. No se puede atacar el congregacionalismo sin atacar la revelación misma. No se puede. Sería muy osado que alguien intentase atacar, pero que los hay también. Pero ¿cuál es la autoridad y el alcance de este gobierno eclesiástico? Es horizontal. ¿Por qué? Porque es el gobierno de la congregación. La membresía vota al reconocer a aquellos que fueron apartados por Cristo para el ministerio, y de esta manera elegir pastores y así tomar decisiones. La autoridad última en asuntos doctrinales, disciplinarios y administrativos reside en la congregación local. Y en un lenguaje bastante llano, un comentarista decía de que la membresía de la iglesia, en asamblea, en su pleno, toma aquellas decisiones más importantes, como por ejemplo el levantar o bajar un pastor, o el mudarse de local, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Sentar postura en cuanto a controversias doctrinales. No sé si me entienden. Pongo un ejemplo. Entre los pastores nosotros tenemos cierta diferencia en algunas doctrinas y entendemos que es vital sentar postura en cuanto a esto. No es que nosotros tres nomás nos sentamos y decidimos nosotros tres. No, la iglesia debe acompañar este proceso y ser parte en esto. La iglesia también debe respaldar como bíblica la posición que se toma. Y de hecho es irrelevante quien haya finalmente, ¿cómo decir? Salir airoso de esa controversia. Irrelevante.
Porque al final es la verdad bíblica la que se levanta, no al que encontró la verdad bíblica, y digo esto entre comillas. Ahí se quitaría el protagonismo que debe tener nuestro Señor y se pone sobre la criatura. Pero en fin. Entonces el gobierno congregacional tiene todas estas atribuciones. Es horizontal y la membresía elige en pleno pastores, los baja, toma este tipo de decisiones. Tiene autoridad última en asuntos doctrinales, disciplinarios. La iglesia es quien admite a nuevos miembros y quien expulsa a gentiles y publicanos. Se involucra en asuntos disciplinarios, especialmente en cuanto a censura. Ciertamente los pastores tenemos esta atribución de velar, cuidar, corregir, y la disciplina, hermanos, no solamente es expulsar a un miembro o a alguien que va a dejar de ser miembro, sino que la disciplina es formativa en su primer momento, es correctiva en su segunda instancia, podemos decir. Formativa, ¿por qué? Porque se enseña, se instruye. Correctiva, ¿cómo es entonces? Estás errando y se te aplica una disciplina. Mira, tu celular te da tropiezo, tráeme tu celular. Vamos a desinstalar todas estas aplicaciones que te hacen tropezar. ¿El pastor puede hacer eso? Sí, claro que sí. Vos podés decir que no, pero ahí estás en rebeldía. Y se pone tu caso a la iglesia. Y el pastor justifica el por qué le aplica esta disciplina correctiva. No deja de hacer esto. Esto le es de tropiezo. Y no puede seguir así. El pastor o los pastores le dicen, está prohibido a partir de ahora juntarte con esos tus amigos ahí del barrio porque te hacen tropezar, te hacen perder el tiempo, las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Y se te argumenta bíblicamente porque hay versículos para todas estas cosas que estoy diciendo. Y debes obedecer. Estás obviamente de manera civil en la potestad de decir, no, yo no te voy a hacer caso. Fantástico, se te expulsa y ya está. Te buscas una iglesia donde se te permite estas cosas. Pero hermanos, hay una cuestión. En asuntos de disciplina, en asuntos de gobierno, de testimonio y de doctrina, no es una democracia la iglesia. Que tanto la gente, yo creo que la democracia está supravalorizada. Está supravalorizado. Está demasiado apreciado, diría, de otra manera. Entonces allí es que tenemos una disciplina correctiva. Finalmente tenemos una disciplina punitiva que ayer se mencionó. Una doctrina punitiva es cuando se te aplica una sanción grave. De efecto inmediato. Vas a sufrir pérdida. Eso significa punitiva. Se te expulsa de la iglesia. Y no encuentro otra forma de poner un ejemplo de esto. Pero existen estas tres instancias de la disciplina. Y los pastores sí tenemos atribuciones en todas esas instancias también. Finalmente, en la punitiva, toda la iglesia. Pero en estas dos primeras instancias, de seguro. De seguro. Así como un padre para con su hijo. Yo le digo a mis hijos, esto no quiero más a partir de ahora. No hacen, punto. ¿Por qué? Por esto. Y no deben hacerlo. Pero en fin, ahí pongo un ejemplo, hermanos, de cómo las iglesias se ocupan de los grandes temas, pudiéramos decir, y se le confía a los pastores el gobierno de aquellas cosas que están por debajo de esta. Pero esto no sin rendir cuenta en un momento. De hecho, nosotros tenemos nuestra asamblea donde los pastores rinden cuentas a la iglesia de todo lo que las decisiones y de todo lo que ellos promovieron, avanzaron y acompañaron. Y si la iglesia considera deficiente, está en potestad de retirarnos a cada uno de nosotros. No es que nosotros también somos como, no sé, intocables o algo así. No, de hecho no. La instancia final de autoridad la tiene la iglesia, la asamblea de la iglesia. Y esto es congregacionalismo. Cada iglesia sí es autónoma y no democrática. ¿Por qué? Porque finalmente la iglesia debe sujetarse también a la mente de Cristo, revelada en su palabra. No es lo que uno quiere, sino lo que Él quiere.
La naturaleza de esta autoridad es delegada y ministerial. No es autónoma o magisterial. ¿Qué quiero decir esto? Especialmente con esta distinción entre ministerial y magisterial. Ministerial como siervos, somos ministros que obedecemos a un Señor y hacemos lo que Él nos dice. No magisterial en el sentido de que nosotros fabricamos nuestras propias reglas, nosotros somos nuestros propios rectores. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Y tenemos 1000 citas para justificar esto que estamos diciendo, pero no nos va a dar tiempo. Hermanos, este tipo de modelo de gobierno posee una autoridad que se estructura por una asamblea local autónoma guiada por los ancianos y diáconos. Así es como las denominaciones congregacionalistas y bautistas adherimos a este modelo bíblico. Y de hecho, tanto debe ser así que el Señor da las llaves del reino ¿a quién? ¿A un pastor? ¿A un sínodo? No, a la iglesia, dice. A la iglesia, dice. No para crear doctrina nueva, sino para administrar lo que Él mandó. Los miembros así deben obedecer y someterse a sus pastores, como claramente Hebreos 13:17 nos demanda. No ciegamente, sino siempre y cuando enseñen y vivan conforme al Evangelio. Porque no solamente yo debo decirles lo que ustedes deben de hacer y yo no hacerlo, sino que debo predicarles y vivir eso que predico también. Esos son los elementos que deben exigir para sujetarse. Para sujetarse. Hermanos, esta autoridad incluye predicar el Evangelio, administrar las ordenanzas, ejercer disciplina, gobernar conforme a la palabra. Sus límites. La autoridad no es sobre las conciencias. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que si finalmente vos no tenés ese entendimiento, yo no puedo decirte, haceme caso igual aunque no entiendas. Aunque no estés de acuerdo. No es la manera. Yo no puedo coaccionar tu libertad de conciencia en ese sentido. Ahora, sí puedo decir, bueno, el Señor no te concedió luz y estás equivocando y estás pecando y vas a tener las consecuencias de tus actos y de tus decisiones. Pero lo que yo no puedo es doblegarte por la fuerza a que hagas algo de lo cual el Señor no te ha concedido o probablemente tengas razón y yo sea el equivocado. Otro límite es que no se puede mandar lo que Cristo no ha mandado. No se puede prohibir lo que Cristo no ha prohibido. Debemos estar sujetos a la palabra en todo momento. Nunca por debajo, nunca por encima, sino en ella. Debemos vivir en la fe. Cristo ha dado a su iglesia un orden visible y espiritual que refleja su señorío. No somos una multitud sin pastor ni una democracia sin rey, sino un pueblo redimido bajo el gobierno de Cristo a través de pastores fieles. Lo que bien podemos llamar una teocracia es el gobierno de Dios. Debemos orar para que el Señor nos mantenga fieles a este modelo y otras iglesias también se adhieran fielmente al modelo bíblico. Hermanos, este modelo congregacionalista del cual ya podemos tener una idea es tan sencilla como la membresía y sus oficiales. Ha sufrido en estos años ya de largo tiempo distorsiones. Porque hay iglesias que se precian de ser asambleístas, le llaman, o congregacionalistas, que vendrían a expresar casi lo mismo, ¿verdad? Pero que penosamente han torcido o corrompido este modelo y está instalando. Y aquí vengo a una idea ya presentada al inicio. La idea de un solo pastor. Cuando las escrituras nos muestran una pluralidad. Eventualmente, en algún momento, por el designio mismo de Cristo, por un cierto tiempo, yo entiendo de que pudiera haber un solo pastor. Pero la congregación, en tal caso, debiera buscar en Dios la provisión de una pluralidad.
Existe otro tipo de distorsión y es cuando una congregación tiene algo como una junta directiva que selecciona a pastores a quienes le deben rendirle cuentas. Es a esta junta y no a sus congregaciones. Y acá traigo el ejemplo de la Convención Bautista de nuestro propio país, donde esta gente extrae candidatos de sus seminarios o de donde se les ocurra y envía pastores a iglesias que no tienen comunión con ellos. Esta congregación no le conoce a la directiva, no conoce a quienes eligieron ni al pastor que eligen. Ahora, el problema que está detrás, hay muchas formas de decir, pero esto es una aberración total. Pero una de ellas es que dentro de los requisitos para pastor, ¿qué está? Que la iglesia debe verificar estas virtudes del carácter cristiano en él. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, marido de una sola mujer, que tenga sujeción a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a verificar eso? Entonces así es como vemos un modelo de junta directiva que escoge a un candidato como una selección de personal y le envía allí. Ahora, a este pastor, su congregación local no le puede tocar. Solamente esta junta directiva le puede quitar allí. Pero ellos en apariencia son congregacionalistas, son asambleístas. Pero en realidad no. En realidad no lo son. Esta es una distorsión atroz, de hecho. Y aquí es un poco donde se ve también el pragmatismo yanqui que llegó a nuestro país. Otra corrupción de este modelo es una supuesta democracia pura, donde todo, desde lo mínimo hasta lo máximo de las decisiones del gobierno, la toman en asamblea toda la iglesia. Este modelo también es antibíblico. Al punto que, por ejemplo, tenemos nosotros una asamblea y... ¿para qué no tan lejos? Vamos a usar un ejemplo práctico, recién vivido. Hace poco tuvimos una asamblea disciplinaria y uno de los que estaban siendo disciplinados dijo, no, yo no quiero que no me interrumpa. Pero, de pio más. O sea, que ¿cómo que vos vas a querer imponer tu gobierno, tu orden, tus caprichos? No, eso no puede ser, hermano. Eso no puede pasar. Está establecido autoridades dentro de la iglesia y ellos llevan el orden de esta asamblea. La asamblea finalmente puede concluir, no, los pastores llevaron mal y tendrá sus consecuencias, fantástico, pero se debe respetar ese orden. No es que la iglesia puede hacer lo que se le antoja, no, pastor, sentate ahora, hoy yo quiero predicar, porque esto es una democracia, tampoco funciona así. O yo voy a hacer lo que quiero. No es una democracia pura, de ninguna manera, es una teocracia. Una teocracia. Tenemos un rey en toda regla y ese es Cristo. De hecho que finalmente este modelo termina llevándonos a otra distorsión que es una congregación acéfala. Tienen la figura del pastor, pero no su desempeño, pudiéramos decir. No el cumplimiento cabal de su rol de pastorear y guiar, supervisar a la congregación. No existe. Tiene, no sé, el título, así como estos elders mormones tienen así el portanombre. Tiene el portanombre de pastor, pero no es. Y por último, un supuesto gobierno del Espíritu Santo. Y esto lo digo con mucho temor también. Donde subjetivamente la tercera persona de la Santa Trinidad guía a la iglesia revelándole de forma especial a cualquiera de los miembros de la congregación lo que se debe hacer o decidir. No funciona así. Dice yo, viene alguien hoy, uno de ustedes y nos dice, el Espíritu Santo me reveló que hoy debemos irnos al botánico. Porque allí el Espíritu me guía. No, eso no puede pasar tampoco. No puede pasar. Y muchos utilizan nombrando al Espíritu Santo para atribuirse autoridad. Y esto también
es dar falso testimonio. Y es terrible. Es terrible. Es un pecado atroz. Hacer decir a la Santa Trinidad lo que Él nos dijo. En ocasiones estas distorsiones pueden estar entrelazadas, entremezcladas o amalgamadas. Mezcladas como en una licuadora. Y pueden estar un poco de todos estos vicios en una sola congregación y presumir, aún así, de ser congregacionalistas bíblicos. Nuestro segundo punto, hermanos, es acerca de otras formas de gobierno. Lo que debemos sí plantar ya una idea bien clara, que si esto que acabamos de presentar es el modelo bíblico, todo lo demás es extra bíblico. Todo lo demás. Porque la verdad es intransigente con la mentira o el error, tanto como lo es la luz con las tinieblas. O es o no es, la verdad es objetiva, no subjetiva, es absoluta, no relativa. No relativa. La verdad es o no es. No es puede ser. No existe tal cosa. Y uno de los modelos, y puedo decir con libertad, el peor de todos, es el modelo episcopal, gobierno por obispos. Y es lo que reconocemos de primerísima mano en la secta de Roma y también en el anglicanismo. Pero la secta de Roma sabemos nosotros que tuvo también su cisma en el siglo XII, de donde también se desprenden otra forma de secta, pero no romana nomás, que son los patriarcas rusos, los coptos, los ortodoxos y todos ellos. Aunque hay diferencias en ciertos aspectos, terminan siendo la misma cosa. Su gobierno sigue siendo episcopal. En este modelo, un arzobispo tiene autoridad sobre muchos obispos. Ellos, a su vez, tienen autoridad sobre una diócesis, que simplemente quiere decir las iglesias bajo su jurisdicción, bajo la jurisdicción de un obispo. El oficial a cargo de una parroquia local es un rector, a veces llamado vicario de la iglesia, que es un ayudante o uno que sustituye al rector. Entre estos encontramos arzobispos, obispos y rectores. Son todos sacerdotes ordenados por la secta de Roma, puesto que todos han sido en algún momento ordenados en el sacerdocio episcopal, donde ellos prestan juramento de obediencia, obviamente. El gobierno de esta secta está en manos de obispos o episcopoi, que se dice en griego, quienes poseen una autoridad jerárquica sobre los pastores locales, y se afirma que proviene de una sucesión apostólica. Esto es falso. De hecho, ¿qué leemos en Hechos de vuelta 14:23? Mandó que constituyesen ¿qué? Ancianos, no apóstoles, no sucesión apostólica, no nada de esto, sino ancianos en cada iglesia local, en igualdad de condiciones, no uno debajo de otro. Entonces su autoridad es jerárquica, vertical o piramidal. Hay una cabeza que está por encima de todos y él es el que gobierna y es el tubérculo de turno, el papa que está de turno allá arriba, que gobierna sobre todos los que están abajo. Un solo obispo preside sobre una diócesis, estructurada con un obispo, un presbítero y un diácono, dirigidos por estos. Sus estamentos son el más alto, el obispo, el que está en el medio, un presbítero, y el que está abajo, en la base de la pirámide, un diácono. No poseen, obviamente, una base escritural para esta doctrina. No existe tal cosa, excepto que las torcidas maneras en las que ellos interpretan las palabras del Señor a Pedro. No aparece ningún texto que favorezca este modelo en el Nuevo Testamento. No existe una distinción clara entre obispo y presbítero. De hecho, es una extrapolación histórica posterior. Esto vino después. Esto más bien se parece
al organigrama de las religiones ocultistas, que nada tienen que ver con el modelo bíblico. ¿Y por qué digo no existe registro neotestamentario, hermanos? Porque en el Nuevo Testamento el Señor edifica su iglesia, la iglesia local, en el Nuevo Testamento. Y no se puede traer modelos del Antiguo Testamento como para tratar de imponer esto, este modelo episcopal. Las denominaciones más representativas de este modelo obviamente es la secta de Roma, la secta ortodoxa oriental, en este caso voy a decir iglesia anglicana porque pudiera haber algún que otro salvo allí, los episcopales y aún los metodistas con ciertas adaptaciones. Estas son las iglesias que adhieren a este modelo. Hermanos, ahora toco otro extremo, pero que tiene elementos ciertamente de parecido con el gobierno episcopal en cuanto a su verticalismo. Pero este verticalismo es de precipicio. Está él arriba y pum, el resto está todo abajo. No hay por debajo nadie que empiece a decantarse por niveles de autoridad o de poder. ¿Y qué modelo estoy hablando? Uno que es de gobierno autárquico. Este es un tipo de gobierno personalista, girando en torno a figuras carismáticas como supuestos apóstoles, profetas, pastores, superpastores o cualquier trasnochado que se crea un iluminado especial, quienes tienen una autoridad totalmente centralizada en su persona. Por tanto, son absolutistas. Su autoridad es personalista, muchas veces sin órganos colegiados ni rendición de cuentas real. O sea que ellos no le rinden cuenta a una asamblea. Si hubiera algún remedio de asamblea, esta estaría subyugada por el monopolio del poder que únicamente ostenta este super líder. Obviamente no tienen asidero bíblico, excepto algunos versículos mal interpretados, ¿verdad? De hecho, traen severos problemas teológicos, porque introducen una nueva apostolicidad, no sé si está bien dicha la palabra, o sea, nuevos apóstoles. Generalmente se espera se espera de ellos que ignoren la suficiencia del canon bíblico y del gobierno establecido en el Nuevo Testamento. Se espera que ellos ignoren. Y de hecho lo que menos se ha de hablar es de un gobierno bíblico en esas iglesias. Nadie puede tocar al ungido. Escucharon seguramente esto alguna vez. Mal aplicado, obviamente, ¿verdad? Porque sí tiene arraigo escritural, pero no aplica sobre los pastores o sobre los super líderes. Algunas denominaciones representativas de este tipo de modelo de gobierno son las iglesias neopentecostales. Y trato de hacer un poco de justicia, por esto digo neo, que significa nuevo pentecostalismo nada más. Porque el pentecostalismo, digamos que tampoco son muy viejas, en el siglo XX aparecieron, pero las primeras iglesias pentecostales no adolecían de este problema, pero sin embargo las que hoy vemos, sí, y en su mayoría. También entre estas denominaciones encontramos ministerios independientes profundamente carismáticos, algunas mega iglesias no denominacionales. Les sonará CFA como ejemplo. Poseen una autoridad personalista centralizada. Su estructura es una sola persona. Una sola persona. El intocable. Pudiendo ser el pastor, apóstol, patriarca o querubín, lo que se les antoje. Adoptadas por iglesias carismáticas independientes. De hecho, sabemos nosotros que el CFA se salió del concilio de las asambleas de Dios para formar su propio poder, ¿verdad? Porque Abreu era tan grande que no podía estar sujeto a ellos, ¿verdad? Lo digo esto con ironía, claro, ¿verdad? Hermanos, el gobierno no es de un solo hombre, sino de pastores en sus congregaciones aprobados bíblicamente.
Esto encontramos total claridad en las epístolas pastorales y en otras escrituras que les va a sorprender si vuelven a leer Primera de Corintios. Primera y Segunda pueden leer, pero especialmente Primera de Corintios. Con los lentes de esto, del gobierno de la iglesia, van a ver cómo se maneja todo esto. Van a ver la simpleza de la doctrina, en el sentido bueno lo digo esto, no con una connotación negativa de simpleza. Sino que van a encontrar esto. ¿Por qué? Porque allí vemos muchos temas que fueron tratados. Muchos temas que fueron tratados. Y vemos cómo se trató. Nunca el apóstol convocó a un sínodo, a un concilio. No, nunca. Trataba directamente según el diseño. En el libro de Apocalipsis vemos que nuestro Señor, Jesucristo, el único Señor y Rey de la iglesia, vemos tratar con ellas dentro de su diseño. Y esto es a través de sus pastores. Escribió a cada pastor o a cada grupo de pastores de cada iglesia local. Esta verdad también anticipa una objeción al presbiterianismo, en cuyo modelo aparecen cuerpos superiores ejerciendo su superautoridad sobre el gobierno de una iglesia local. Sin embargo, Cristo es el dueño y Señor soberano de la iglesia. Por derecho de creación, de fundación, por derecho de redención y de rescate, por derecho matrimonial y por derecho legítimo, ya que fuimos dados del Padre al Hijo, comprados por precio de su sangre. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 5 al 11, un solo Señor. No hay otra autoridad por encima de un gobierno local de una iglesia. De hecho, me atrevo a decir que es indigno que una iglesia practique otro tipo de sujeción, ya sea a una convención bautista, ya sea a un sínodo presbiteriano, a una asamblea general o lo que fuese, o a una especie de papa en algún lugar. Esto es indigno, porque una iglesia que se precie de ser el cuerpo de Cristo le debe fidelidad únicamente a Él. Nuestro tercer y último punto, y ahora sí nos adentramos en una respuesta al modelo presbiteriano, que lo tratamos de manera diferente. No quería tratarlo con estos otros modelos porque esos son claramente blasfemos, ¿verdad? No pueden ser considerados hermanos ellos, no como algunos que otro payaso mediático anda tratando al Papa como si fuera un hermano o algo así. No, nosotros no vamos a caer en ese ecumenismo satánico de querer santificar lo que Dios ha condenado. Hermanos, estas iglesias poseen dos grupos de pastores y desde esta base empieza el problema con su modelo de gobierno eclesiástico. De hecho, por su propia experiencia, por la experiencia que ustedes tienen en esta congregación, los tres pastores somos iguales. Somos iguales. No hay distinciones entre nosotros. Pero ellos hacen una distinción. Entiendo que interpretando mal los textos. Este gobierno es ejercido por una pluralidad de ancianos, al igual que nosotros, hasta ahí vamos bien, tanto al nivel local como en concilios regionales y nacionales. Acá ya está todo mal. Las iglesias están conectadas entre sí por cortes eclesiásticas. No sé si ustedes conocen lo que en derecho se llama la pirámide de Kelsen. Existen estrados con mayor autoridad uno que otro. Así es que tenemos, por ejemplo, la más elevada de todo, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y cosas así, ¿verdad? Bueno, los tratados internacionales, y debajo de eso tenemos otra vez nuestra Carta Magna, los códigos, los juzgados, que están todos prelados, pudiéramos decir, ¿verdad? Bueno, un poco esto es lo que ellos también tienen. Cortes eclesiásticas. Ellos discriminan como ancianos docentes y ancianos gobernantes. O sea que, en nuestros términos o en nuestro lenguaje, pastores docentes que enseñan o predican y pastores que gobiernan. En términos llanos, que no enseñan, que no predican. Medio extraño realmente, pero así lo tienen. A pesar que en ningún lugar de las Escrituras se discrimina
requisitos para un pastor docente y estos otros requisitos para pastores gobernantes. No existe eso en las escrituras. Porque, hermanos, ¿qué pasaría si hay un solo requisito, como es bíblicamente? ¿Qué pasa si ese requisito dice que sea apto para enseñar? ¿Pero le vas a exigir eso a un pastor gobernante? Porque según su entendimiento ellos no necesitan predicar, ellos solamente tienen que gobernar. ¿Pero por qué entonces se les exigiría que sean aptos para enseñar, no un neófito? Se equivoca acá Pablo. Pablo acá no existe la distinción. Porque lo que estoy mostrando es una inconsistencia de su entendimiento. No hay tal discriminación en las escrituras entre pastores gobernantes y pastores docentes. No existe. Permítanme decirlo una vez al menos. Es una burrada. Es una burrada. Voy a tratar de contenerme para no maltratar a nuestros hermanos presbiterianos. Pero despierta un poco este tipo de emociones dentro de mí. Las escrituras no hacen este tipo de discriminación en cuanto a sus requisitos. Tampoco las escrituras vemos que en ningún lugar haya instruido la manera en cómo construir los cuerpos superiores. ¿Y qué son los cuerpos superiores, hermanos? Yo sé que algunos acá estarán escuchando por primera vez esto. Bueno, en primer lugar, la iglesia local tiene un gobierno por sus pastores, a quienes conocen. Por encima de este gobierno local están los presbiterios, que está integrado por varios pastores de otras denominaciones que ejercen autoridad sobre todas estas iglesias locales. Por encima de este presbiterio están los sínodos, que son más ecuménicos, pudiéramos decir, que abarcan a varios presbiterios, pudiéramos decir. Es como un sistema multinivel, que conocerán el sistema multinivel de CFA, de uno tiene 12, estos 12 tienen 12, estos no sé cuántos ya se multiplican allí, tienen otros 12 cada uno, ¿verdad? Bueno, entonces el gobierno de la iglesia está debajo de este presbiterio, estos presbiterios están debajo de los sínodos y estos sínodos están debajo de una asamblea general, que es una especie de el trono de San Pedro en Roma, que él gobierna sobre todo lo que está debajo de él. Bueno, estos son los cuerpos superiores, hermanos. En las escrituras no se ve eso. No existe tal cosa en las escrituras. Es cierto que el concilio de Jerusalén, de Hechos 15, que es de donde ellos encuentran toda esta fantasía, muestra una asamblea de ancianos y apóstoles que resuelven un asunto doctrinal para todas las iglesias. Hermanos, atendieron un caso particular. Y creo que nosotros ya en repetidas ocasiones hemos comprendido la diferencia entre lo que es un texto descriptivo y un texto prescriptivo. Descriptivo es cuando se narra lo que ahí ocurrió y prescriptivo es cuando te dicen esto tenés que hacer siempre. Te prescribe una fórmula, te prescribe un andar, una estructura. Pero ¿qué pasa? Ellos ven, así como en el bautismo, ellos ven lo que no está, Ellos ignoran este aspecto y de ahí sacan todo su modelo. De Hechos 15. En ninguna parte del texto se pretende prescribir un modelo de gobierno eclesiástico supraeclesiástico, por encima de la iglesia. Hermanos, ¿cómo tendría sentido si pongamos de que eso sea prescriptivo y eso se debiera practicar a lo largo de los tiempos hasta la segunda venida de Cristo? ¿Cómo se pudiera llevar a cabo ese modelo de Hechos 15? Si le seguiríamos teniendo a Pedro, a Pablo, a Juan, a todos ellos. Pero eso no están. Yo no sé con qué cara los hermanos presbiterianos van a negar que los neopentecostales y carismáticos ordenan a sus apóstoles. Porque ellos incluso serían más coherentes, no más bíblicos, pero serían más coherentes. En Efesios 4, ¿qué nos habla? De que Dios constituyó apóstoles, pastores, maestros, ¿verdad? Bueno, ellos tendrían que entender que eso sigue vigente. De que hoy se siguen constituyendo apóstoles.
sería más coherente. Yo sé que no lo van a hacer, ¿verdad? Pero acá se muestra otra laguna de inconsistencia que ellos tienen, tomando ese modelo de Hechos 15 para justificar su modelo de gobierno supraeclesiástico, un sínodo o una asamblea general por encima de todas las iglesias. Así es que los hermanos presbiterianos solo se guían por las sombras de lo que el texto no dice, como si algunos de ellos pudieran suplantar el rol de los apóstoles. Descabellado. Creo que no merece mayor análisis esto que acabo de decir, ni justificación. Su autoridad es representativa y colegiada. Aunque dicen que Cristo es la cabeza de la iglesia y que los ancianos gobiernan en su nombre, sin embargo, creo que en la práctica cuesta creerlo. Porque ¿qué autoridad pudiera tener los pastores de una iglesia local cuando los mandamases de la Asamblea General le dicen no, esto es así y así vas a hacer? ¿Qué le queda a esa iglesia local? Si no se sujeta, están cayendo en desobediencia ante el gobierno que ellos creen que es bíblico, y en última instancia tendrán que salirse de su concilio de iglesias presbiterianas. Tendrán que salirse. Y eso es lo que ocurrió ya de hecho en el pasado, porque si alguno tuviese la idea de que existe solamente una línea presbiteriana, no es así. De hecho hay cientos de pedigrí presbiteriano. Están los norteamericanos, la línea anglo, Inglaterra, Estados Unidos, está la línea coreana, está la línea brasilera, y dentro de esta una multiplicidad de formaciones. Hermanos, hay presbiterianos dispensacionalistas, ¡qué locura! ¿Cómo va a haber presbiterianos dispensacionalistas? Hay presbiterianos que hasta hace poco en nuestro país no bautizaban niños, ni eran coherentes con lo que es su doctrina. Hay presbiterianos de toda clase. No es que ellos son una unidad como ellos pretenden mostrarse. El Vaticano también presume de esta unidad. Ya en el siglo XII habían tenido sus cismas. Me cuesta creer realmente de que ellos verdaderamente entiendan de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Probablemente lo reciten, pero en la práctica no creo ver eso. Cuando por encima del gobierno de una iglesia local están otros organismos supraeclesiales. Me cuesta entenderlo así. Se encuentran, de hecho, otros anillos que ostentan un poder superior al de la iglesia. Hasta ahí me atrevo a decir que es así. Y me temo que pudieran decir que ostentan un poder superior al de Cristo mismo. Porque vemos que Cristo trata con sus iglesias locales en el Apocalipsis, pero acá tratan con las iglesias locales los presbiterios, los sínodos y las asambleas generales. No, señores, es Cristo el que está por encima de la iglesia. Él es su cabeza. A no ser que, no sé, estos cuerpos superiores crean que es el cuello, alguien que está ahí entre el cuerpo y la cabeza. No sé qué pensarán, no sé cómo ellos van a justificar esto. Pero para mí es una deformidad total del modelo bíblico. Ostentan un poder superior al de la iglesia. Si Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿qué vendrían a hacer entonces estos cuerpos superiores? Hermanos, como había anticipado, existen varias líneas de presbiterianos. La americana, hay varias siglas acá, ¿verdad? Las reformadas continentales. Algunas iglesias bautistas reformadas también tropezaron en este modelo con una adaptación congregacional. Y un poco es las convenciones que existen, ¿verdad? Convenciones bautistas que terminan subyugando a gobiernos locales de iglesias locales. El marco general del gobierno presbiteriano es como sigue. El primer anillo es el gobierno de la iglesia, ejercido por una pluralidad de ancianos, presbíteros, divididos ellos entre ancianos docentes y ancianos gobernantes. Estos son elegidos por la congregación, ciertamente. En un segundo anillo, y que contiene al primero, están integrados por los ancianos de las iglesias conectadas por cuerpos mayores al que llaman presbiterios.
y que ejercen autoridad sobre un grupo de iglesias locales. En un tercer anillo, y que encierra todos los anteriores, se encuentran, no, pero me equivoco, se encuentran los sínodos. Y en un cuarto anillo, no digo bien, en un cuarto anillo superior están las asambleas generales que ejercen autoridad total sobre todas las iglesias locales de una nación o región. Entonces tenemos gobierno local, presbiterio, sínodo y asamblea general. Esa es la jerarquía dentro del gobierno presbiteriano. ¿Cuáles son algunas objeciones a este modelo y que ya hemos anticipado bastante? La falta de mandato explícito en el Nuevo Testamento para estos cuerpos supraeclesiales. No existe. Aunque el Concilio de Jerusalén de Hechos 15 es usado como fundamento por los presbiterianos, el texto no establece que dicho modelo deba repetirse o institucionalizarse. Fue una solución en latín ad hoc, que significa solo para un fin determinado. Y era esa controversia en ese lugar, en ese momento, y que involucraba a solamente esas personas. Y que las escrituras dan testimonio. Con los apóstoles presentes, ciertamente. Por eso es que decía de que si ellos quieren replicar el modelo de Hechos 15, tienen que haber apóstoles, tienen que conseguirse de algún lado. Pueden prestar de algunas iglesias neopentecostales para que cumplan este modelo. El gobierno presbiteriano parte de una inferencia estructural, no de un mandamiento directo o normativo del Nuevo Testamento. Las estructuras permanentes entre las iglesias, esto que ya hemos citado, 4 anillos que vemos, solamente uno es el correcto, el gobierno local. No tienen un mandato apostólico y por tanto su legitimidad debe ser cuestionada y resistida. No existen ejemplos de estos cuerpos supraeclesiales vinculantes al Nuevo Testamento. No vemos, hasta el Apocalipsis cierra con el modelo congregacionalista. El Concilio de Jerusalén fue extraordinario por la presencia de los apóstoles. No fue una práctica que se repitiera cíclicamente en tiempos post-apostólicos, en las épocas de los padres de la iglesia, pudiéramos decir. No había estas cosas. No existía. No puede tomarse como un patrón normativo para una estructura permanente entre iglesias locales y esto que es pura fantasía, ¿verdad? Cuerpos superiores. Por tanto, la inexistencia de cuerpos superiores en la iglesia primitiva es absoluta, porque no es bíblica. Ellos estaban más cercanos de este gobierno. No hay evidencia en los primeros siglos de estos cuerpos superiores. Otra objeción es una falsa dicotomía entre ancianos gobernantes y docentes. El modelo presbiteriano clásico de la Westminster distingue entre lo que ya dijimos, docentes y gobernantes. Sin embargo, los textos de las epístolas pastorales y primera de Pedro 5 describen a un solo tipo de anciano con capacidad para enseñar. El Nuevo Testamento no establece dos oficios distintos para un solo oficial. O sea que para pastores no hay uno que haga gobierno y otro que solo predique, sino que todos los ancianos deben ser aptos para enseñar y gobernar. La idea de ancianos que gobiernan solamente es extraña a las escrituras. El Nuevo Testamento no distingue esto, definitivamente. Primera Timoteo 5:17 presenta como que todos los ancianos deben predicar y no cabe duda y no cabe la idea de ancianos gobernantes que no prediquen. Tanto la analogía es tan fuerte en esta relación de oveja y pastor que las escrituras nos dicen que las ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Cómo van a seguir a este gobernante si no le oyen? ¿Cómo le van a seguir? Es imposible. De hecho, este modelo presbiteriano viola la autonomía de una iglesia local. Se erige como su señor. En el presbiterianismo, el cuerpo superior o los cuerpos superiores intervienen para todos los asuntos que a ellos les parezca. No tienen límite, están por encima. Incluso si la congregación no está de acuerdo, este modelo puede entrar en tensión y de hecho entran en tensión con pasajes donde la congregación local parece tener la autoridad final. Fíjense, hermanos, que Pablo en 1 Corintios 5 ¿a quiénes convoca? A la asamblea de la iglesia. ¿Para qué cosa? Para expulsar a ese perverso.
No convoca a los cuerpos superiores o a lo parecido. La autoridad superior evidenciaría en todos los casos la impericia del diseño de Cristo. Porque Cristo no lo estableció. Cristo no instruyó que se tenga estos cuerpos superiores. Y obviamente también la inutilidad del gobierno local de las iglesias. No, ustedes no se pueden hacer cargo. Bueno, entonces nosotros que estamos por encima de ustedes le vamos a resolver el asunto. La única instancia superior al gobierno local de una iglesia es Cristo. La única instancia superior. Y obviamente otra crítica otra objeción que le hacemos a este modelo es que asfixia la autonomía local de una iglesia. La congregación local es la expresión más clara de la iglesia en el Nuevo Testamento. Delegar autoridad en cuerpos superiores niega esta doctrina. Niega esta doctrina, pese a quien le pese. De hecho, se exponen a un riesgo de jerarquización no confesional, lo que podemos llamar burocracia, ¿verdad? Aunque el presbiterianismo se presenta como no jerárquico, en la práctica los cuerpos superiores tienden a centralizar el poder y tomar decisiones que afectan a muchas iglesias sin tener una relación orgánica con ellas. En muchos casos los sínodos han sido plataformas de tendencias teológicas liberales, decisiones impuestas y conflictos de poder lejanos a la realidad de estas iglesias locales. El gobierno eclesiástico es presentado como una familia y es completamente antinatural que una familia dependa de personas a quienes no conozca. Finalmente se cae en un problema similar al modelo episcopal, donde los órganos centrales acaban acumulando poder bajo una fachada representativa. Así terminan siendo o creando un monstruo, una práctica de un superpoder o una superestructura que entroniza a un colegiado y dentro del mismo a su cabeza, porque siempre habrá uno que presida, para imponerse sobre la autonomía de iglesias locales. Este es un terrible peligro para la pureza doctrinal y la práctica eclesiástica. Si una iglesia local sostiene una doctrina bíblica impopular dentro de su presbiterio, puede ser silenciada o sancionada por los cuerpos superiores, aun cuando su posición esté más cerca del texto bíblico. En nombre de la unidad, el sistema presbiteriano puede reprimir la fidelidad a Cristo, ya que las decisiones se toman por mayoría. Muchas denominaciones presbiterianas no expulsaron al liberalismo teológico, más bien la introdujeron de manera colegiada. Reflexiones finales, hermanos. Los modelos episcopales añaden jerarquías no establecidas en las Escrituras. El carismatismo moderno suele caer en este modelo de autarquía, donde uno solo es el Señor y Rey, el Papa en su pequeño Vaticano. Finalmente tenemos como mínimo 3 argumentos insalvables para el gobierno presbiteriano. Primero, la ausencia de mandato o patrón normativo para presbíteros y sínodos y asambleas. Segundo, la separación funcional entre ancianos sin base escritural, o sea que ancianos gobernantes y ancianos docentes, no existe eso. Y la potencial anulación de la autoridad local y la conciencia pastoral. Y también atentan contra el gobierno de Cristo. Aunque ellos seguramente van a querer excusarse diciendo de que no, ellos van a aplicar la mente de Cristo que no pudieron hacer los otros pastores. ¡Qué locura! ¡Qué locura! El congregacionalismo es el modelo de gobierno con mayor fidelidad a lo que la Escritura enseña, buscando preservar la autonomía local, como claramente trata el Señor con sus iglesias locales, nunca con supuestos cuerpos superiores. Pero pudiera darse eventualmente que una iglesia cuyo gobierno solo en apariencia sea congregacionalista caiga en otra realidad y ejerza un gobierno en realidad distorsionado. Y pueden ser por diferentes factores. Hasta pastoras vemos en iglesias bautistas hoy en día.
En estos lugares vamos a encontrar culto a la personalidad, chantajes, conveniencias económicas y cuestiones dinásticas, porque en algunas iglesias se practica esto. El hijo del pastor tiene que ser pastor también. En fin, hermanos, mucho que decir más, pero que el Señor nos ayude a tener una mejor comprensión de esta doctrina y nos preserve fieles a su palabra. Oremos dando gracias. Padre amado, te damos gracias por tu bendita palabra y te rogamos, Señor, que bendigas a tu iglesia en este tiempo, no solo a esta, Señor, sino a todas las congregaciones donde se invoque el nombre de nuestro Salvador con limpia conciencia. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén.